Buenas tardes, gente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Bueno, esperamos un minutillo más, a ver si se conectan alguien más y arrancamos, ¿les parece? Ok. Bueno, arranquemos. Somos 21, 22 conmigo. ¿Han estado viendo el material? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo han visto? La vez pasada vimos un par de temitas. ¿Pudieron profundizar? ¿Pudieron ver? ¿Tienen dudas? ¿Algo que me quieran contar, comentar, sugerir? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Daniel. Yo me quedé en el material número 3 y tengo un par de dudas que las marqué como para ver si usted me las puede explicar. Sí, obvio, yo estamos igual. hablando de la parte 3 de la unidad 1. Sí, Ah, perfecto. Dale. Es en el ir diciéndome. conocimiento de embarque me quedé. Ok. Bueno, espérame que muestre la teoría. ¿Me avisan? Ahí está. Sí, ven. Sí, se ve. Esperen que voy a cambiar porque estoy un poquito corto de vista y este monitor que tengo que es más grande. Pará. Aquí. Ahí estamos. Ok, ahí se ve bien. Bueno, conocimiento de embarque. Hacemos un pequeñísimo resumen. Tenemos en la parte 3 de la unidad 1 todo lo que tiene que ver con la documentación usual del comercio internacional, comenzando por los documentos que emite el exportador, ¿sí? Oferta cotización. Si no han entendido algo de esto, me avisan. Factura por forma, factura comercial y factura consular.
Luego está toda la documentación inherente a la mercadería, que se emite para la mercadería. Y está, bueno, estos son ejemplos, hay varios más, pero estos son los más usuales. Certificado de calidad, de análisis, de origen, fitosanitario, de fabricación, nota de peso, empaque y romaneo. Y por último, los documentos relativos al transporte, en donde comienza el recibo de bordo y aquí está el conocimiento de embarque, que es lo que me preguntabas. Dime cuáles son tus dudas. El punto C, digamos, vio que está el A, B y el C, como que ese no lo alcanzo a comprender bien, como que los otros me quedaron un poco claros, pero todo lo que es el C, la primera parte sí, lo de flete sí, pero Okay. lo de la orden en blanco, la normativa, Lo del esas cosas, endoso. A mí me eso, parece igual. sí. Ok. Bueno, el conocimiento de embarque tiene 3 funciones, que es justamente dentro de lo que están ustedes teniendo duda. La primera función, y hacemos un repaso, tiene que ver con un recibo de la mercadería por parte de la compañía transportista. ¿Esto qué quiere decir? Que es una constancia que indica que las mercaderías han sido fehacientemente recibidas. Esa es la primera función. La segunda función, Disculpe que lo interrumpa, sí, el documento dime. que está mostrando, como no se alcanza a ver, se lo pusieron los chicos ahí en el chat, se quedó como trabado. Sí, se ve solo el cuadrito de marketing internacional. Sí. Bueno, vamos a ver, algo ha pasado aquí. Ahora sí. Ok, buenísimo. Entonces, acá. Bueno, y entonces el B, la segunda función, tiene que ver con el título de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que este documento de transporte internacional en la metodología marítima, quien tenga nominado este documento es el que puede reclamar las mercaderías, ¿sí? Otorga título de propiedad. Y por último, el C, es donde tienen ustedes parte de las dudas, prueba la existencia de un contrato de transporte. O sea, que las personas que están nominadas dentro de ese documento no pueden hacerse las distraídas, porque siendo que están nominadas o se mencionan allí las empresas, ya prueba la existencia de un contrato de transporte. ¿Sí? Y aquí, bueno, esto del flete pagado en destino y en origen, ¿lo entendieron? Yo tengo dudas en la parte que dice el conocimiento de embarque puede emitirse y hay 3 tipos. A la orden o en blanco, nominativos y en designación. Sí, yo la misma duda. Y habla de los Del negociables y todo no bien. negociables y del endoso. Perfecto. Ok. Conocimiento de embarque puede emitirse a la orden o en blanco. ¿Qué quiere decir esto? A la orden porque es más o menos el efecto de un cheque. Un cheque puede emitirse a la orden, o sea, estar nominado a una empresa, o en blanco podría estar no nominado a una empresa. Es muy poco usual que quede en blanco, ¿sí? Por esto que le estamos hablando, porque al ser título de propiedad se sugiere y todas las entidades, ya sea que los exportadores e importadores que van a utilizar esto, los bancos, si hubiera una carta de crédito, y las compañías de transporte, exigen la nominación justamente para no tener ninguna duda respecto de quién es el titular de la mercadería. Así que en este caso tiene que ver con eso. ¿A nombre de quién va la mercadería? Eso es a la orden. ¿Está bien? Profe, entonces sería, por ejemplo, supongamos que yo exporto una mercadería, no sé, por decir libros. Sí. Cuando lo llevo al transporte, o el transporte pasa a retirar esos libros para llevarlos a otro país, Sí. se tiene que armar ese documento a la orden y se pone quién lo va a recibir o quién está comprando eso. Exactamente. Eso sería la orden. Exactamente, ambas partes. Quien envía sería el remitente, el exportador o el shipper que figura en el documento. Recordemos que esto es para vía marítima. Ajá. Y el importador del exterior, obviamente. Bien. Perdón, ¿qué datos van entonces? ¿El del remitente, el del importador y cuál más? Mira, van muchos datos, pero yo les subí hoy día modelos de documentación, ¿sí? Después denle una miradita, está subido en la plataforma en la unidad en la unidad que le corresponde y el tema que le corresponde. Pero si ustedes ven, acá están todos certificados. Entonces lo subí a título informativo para que ustedes se vayan familiarizando con la documentación porque es muy
abundante, distinta, y de acuerdo al origen o al destino, también tiene muchos campos diferentes. Entonces, vamos a ir a un BL, que es la sigla en inglés de un documento de transporte, que es Bill of Lading, y este es el conocimiento de embarque. Entonces, entre otra información, lleva el shipper o el exportador, lleva el consignee o a quien está consignada la mercadería, y alguien que se llama Notify, que normalmente el Notify es el forwarder, que es el que hace toda la logística y transporte internacional, ¿sí? Sin ser la compañía marítima en la emisión de los BLs hijos que se llaman, ¿sí? Y de aparte tiene toda esta otra información, ¿sí? El lugar de la recepción, el buque, el puerto de carga, puerto de descarga, dónde fue el último lugar de transbordo de la mercadería, todo lo que tiene que ver con la mercadería, marcas si las hubiera, unidades, la descripción, el peso, las medidas, el valor del flete, el peso otra vez, la tarifa, si está prepagado o pagado en origen o en destino, esto quiere decir prepaid o collect, y información inherente al lugar y fecha y demás. Así que esta es toda la información que un BL básicamente requiere, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Y el nominativo y en designación? El nominativo es solo los efectos de nominarse ante la aduana, ¿sí? Para los efectos del despacho de importación o exportación. Se pone no negociable porque se endosa solo los efectos aduaneros, ¿sí? Y no es tampoco tan usual, ¿sí? Esto es muy, muy teórico, está bueno que lo sepan, pero no es el mecanismo usual para este tipo de cosas. Y se nomina solamente a los efectos de la liberación aduanera, tanto de INPO como de EXPO, y en el ámbito aduanero, o sea, en la zona primaria aduanera, ¿está bien? La diferencia es que en el de arriba se puede endosar, pero se endosa a otro propietario si existiera una venta posterior al embarque, ¿sí? Puede pasar que yo hice un embarque de exportación o de importación incluso, y en el camino mi comprador y o vendedor, de acuerdo a cómo sea la operación, decide o no comprarla o no recibirla, o tiene otra mejor oferta. Entonces, antes de que llegue a Arribo o llegue a zona primaria aduanera acá, se vende, ¿sí? Eso existe y ahí se puede nominar a otra empresa. En el primer caso. En el segundo caso, solo la aduana a efectos aduaneros. ¿A eso entonces se refiere con negociable o no negociable? Claro, negociables porque la otra empresa a la que estamos nominando va a poder utilizarlo para poder hacer la liberación cuando llegue a destino o cuando llegue a la Argentina, y en el otro caso, no, es solamente los efectos aduaneros, no sale de esa esfera, ¿sí? Y en designación solo puede transferirse mediante una cesión, no por simple endoso, es no negociable. Una cesión tiene que ver, y se usa mucho ahora la cesión vía sistemas, ¿sí? A través de la página web de la FLIP se hace una cesión y demás, y no por un simple endoso. Esto le da un carácter como más formal, porque pasa a través del portal de una entidad gubernamental, entonces le da como un carácter más formal, pero es una copia que se denomina no negociable, y en general no se usa. De las tres, la que se usa normalmente es a la orden. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, acá menciono un poquito los datos que deben contener, a ver si quieren hacer un repaso de esto que es teoría, y compararlo con los documentos, los que les compartí como modelos. Háganlo hoy y así van ejercitando Profesor, la que ¿puedo hacer requiere. una pregunta? Disculpe. Sí, obvio.
la firma del capitán, en este caso, ¿qué tanto, digamos, importancia tiene? O sea, se entiende que es el capitán del barco que trae la mercadería, pero ¿es el que realmente tiene que saber lo que transporta o es simplemente una firma así a título de, digamos, notoria? En general no lo firma el capitán del barco, sí tiene que saber cuál es la mercadería que transporta a través de un manifiesto de carga, a los efectos de que no exceda capacidades, no se desbalancee la nave, tiene que ver más con el traslado de la mercadería. Y en este tipo de documentación se generan como en dos etapas. Está la generación de la compañía marítima hacia el forwarder, que se llama BL Madre, o del forwarder, que es la empresa intermediaria, que es la que se dedica a la logística internacional, y el importador o exportador, que se llama BL Hijo. El BL Madre es el que tiene todo esto que yo les comento, referido a la existencia de mercadería que se está transportando, independientemente de a quién esté nominado. Y el BL Hijo sí, ya tiene como un tenor individual por cada una de las fracciones que ha subido mercadería a ese buque. La firma del capitán no se ve en este tipo de documentación, no tiene más documentación interna que debe ser firmada. Si ustedes ven en la documentación, sobre todo tiene que ver con este primero, que es el recibo de a bordo, ¿sí? Pero tiene obligación, digamos, de saber lo que está transportando. Totalmente. En todos los detalles, digamos, hasta el último detalle, ¿o es muy por arriba, así? En cuanto a pesos y bultos y dimensiones, por esto que te digo yo, porque ha pasado, no últimamente, pero ha pasado que por una mala declaración de pesos se desbalancean los contenedores y se caen unos sobre otros, muchos se han caído al agua, han perdido mercaderías. Entonces lo que el capitán tiene que saber es que está toda esa información en esos niveles más generales, no del tenor de la mercadería, pero sí en cuanto a pesos, dimensiones y balanceo de la nave. Y si no pasa eso, sería responsabilidad del capitán, digamos, la pérdida del contenedor. Sí, en realidad el capitán es como el chofer y la naviera es la que va a investigar después si pasa algo así. El responsable ante quien contrató el servicio es la naviera, la compañía marítima. Ajá, o sea que él, digamos, no sería un secundario acá, un terciario. ¿Va? Sí, van a responder internamente. Es como si el chofer del colectivo o del camión hiciera una mala maniobra. La gente que va a reclamar o el exportador que va a reclamar va a ir contra la compañía transportista. Después la compañía transportista va a investigar y tomará las medidas contra el chofer en este caso o contra el capitán de la nave, pero es una gestión interna. Ok. Profe, y tengo otra duda cuando habla de intercambio compensado, que da los tipos, cuando habla de compra compensada o contracompra. Ok, eso está... Casi al final. Casi al final. ¿Alguna otra duda sobre documentación? Si no, avanzamos para allá. Bueno, vamos. La documentación, bueno, todo lo que tiene que ver con documentación termina acá, ¿sí? Y acá empieza todo lo que tiene que ver con mecanismos de cobro o de pago que involucran otro medio que no tenga que ver necesariamente con el intercambio de divisas. ¿Está bien? Y de hecho, como ejemplo inicial, muestra al trueque, que es el más básico y el que todos conocemos. ¿Está bien? O sea que tiene que ver más con el intercambio de especias más que con el pago o cobro a través de divisa. ¿Sobre cuál me decías? Cuando habla de compra compensada o contracompra. Bien, acá tenemos, el primero es el trueque, todos lo conocemos, y después tenemos compra compensada o contracompra. ¿Sí? Se los voy a leer y después lo desmenuzamos. Dice: es la necesidad de intercambio compensado más común y frecuente a nivel mundial hoy en día y se utiliza. En este tipo de arreglo, un exportador, en adición a lo convenido contractualmente por su venta, por lo general equipo, planta o tecnología, acepta recibir
como medio de pago, divisas libremente convertibles y, acá es donde hace la diferencia, bienes no relacionados, y ahí le pone como el nombre compensación, dentro de un periodo de tiempo. Ejemplo, yo estoy exportando maquinaria agrícola, ¿sí? Estoy exportando, que se produce acá en Santa Fe y Gran Buenos Aires, una cosechadora de soja, ¿sí? La exporto a Rusia porque tengo un comprador allá. Entonces voy a recibir como parte de pago divisa, dólares o la moneda que se haya transado en el acuerdo comercial, pero además voy a recibir, en la proporción que el acuerdo diga, bienes no relacionados con la exportación. Entonces, si exporto una máquina que va a cosechar soja, yo no podría recibir como parte de pago soja. Tengo que recibir otro producto no relacionado con esa exportación. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ahora, no se puede porque no es como legal o porque no se podría No, porque el recibir mecanismo, algo. este mecanismo no lo ampara, básicamente. Ah, bien. Porque vos elegís ese mecanismo, sería. Claro. Claro, tal cual. Si vos te vas al de abajo, el que dice compensación o recompra, la diferencia con el que estamos viendo es que la compensación, acá lo dice. Acá dice, acepta por contrato recibir como pago parcial o total de bienes que ha de producir el importador con el equipo, ¿sí? A diferencia del anterior, en este sí recibiría soja como parte de pago, ¿sí? Entonces, cada uno elige el mecanismo de acuerdo a la necesidad de ese momento. Y cuando habla de libremente convertible, La divisa, una moneda se transforma en divisa cuando empieza a ser fuerte. Dólares, yuanes, euros, etcétera, etcétera. Libremente convertibles quiere decir que no tiene ninguna restricción entre esos países que están haciendo la negociación o la importación y exportación, compra o venta, ¿sí? No tiene ninguna restricción legal ni nada por el estilo, y en general estas divisas o monedas que yo les cuento son las que usualmente se utilizan para la interacción internacional. bien, gracias. Por nada. ¿Qué más? ¿Podríamos más o menos ver los que quedan, que es triangulación, swap y acuerdos de clearing? Sí, Como para claro. más o menos tener un pantallazo. Sí, claro. Triangulación tiene que ver con si en alguno de los mecanismos que recién estábamos hablando podría pasar que aparezca un tercer país, una tercera entidad que compre esa maquinaria, ¿sí? Que quiera hacerse de esa maquinaria. Entonces lo que pasa es que el comprador del exterior, suponiendo este ejemplo, lo que hace es trasladar la deuda a esta nueva entidad, y esta nueva entidad es la que asume el compromiso de pagar a la Argentina de la exportación. Entonces esa triangulación es porque aparecen tres patas dentro de la negociación, ¿sí? Se le suma entonces a lo anterior, que son entre dos partes, una tercera que es el que asume el compromiso de pago de la operación. ¿Sí? Bien. Profe, y eso Perfecto. también se va a relacionar con lo que hablábamos de conocimientos de embarque. Depende también lo que hayamos elegido ahí. O nada que ver. No Por si es necesariamente. negociable o no negociable. Sí, podría pasar si en el ejemplo que yo les puse con el conocimiento de embarque, antes de que se desaduane en el país de destino, se hace la venta, se nomina a otra entidad. La única diferencia es que no va a haber la empresa no va a recibir ni divisa ni bienes por parte de la primera empresa, porque esto se vendió antes de que se liberara en destino. ¿Sí? Pero el documento de transporte se endosa a ese nivel, antes de la liberación. Claro, pero para poder hacer el switch, entonces antes tendríamos que haber elegido que sea negociable. Sí, no? totalmente. Ok. Totalmente. Swap, si ustedes ven en el desarrollo, hay un videíto, véanlo, y ahí se lo explica bien, y está relacionado con intercambios financieros entre países en general, ¿sí? Por ejemplo, con China, Argentina tuvo un swap hace un tiempo atrás,
en el cual se hizo un intercambio de flujos financieros. China envió yuanes a la Argentina para hacer frente a sus deudas hace un par de años atrás. Eso se hace a través y se restituye ese desembolso recibido en el tiempo, pagándose en cuotas, básicamente. Bien, profe, ¿y esto del swap es de un país a otro país? O sea, digamos, por ejemplo, la plata que nos da el FMI no cuenta como swap porque es un ente privado. Es un ente privado, tal cual, y es un préstamo. Claro. Son similares en algún punto, pero en este caso, una entidad no gubernamental. Bien. ¿Qué más quedó? Triangulación, swap. Bueno, y el acuerdo de clearing son acuerdos bilaterales entre dos países por los cuales se establecen la intención de intercambiar cierto volumen de bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado. Pasado ese periodo, el país que tiene saldo deudor cancela ese saldo con divisas fuertes o convienen en pasarlo a otro periodo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Dos países comercian entre sí, lo que genera una balanza positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? Que uno de los dos países exportó o importó más que el otro. Entonces, a través de este acuerdo dicen, ok, hasta acá tenemos que vos exportaste el 60% y yo exporté el 35%. Ok, compensemos. ¿De qué forma? Y bueno, a través de divisa o ese porcentaje de desfasaje lo pasamos al periodo siguiente y se renueva el acuerdo de clearing. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Bueno, y esos son todos los más importantes, básicamente, y los que se han utilizado o se utilizan en la compensación entre empresas que trabajan internacionalmente, que exportan e importan. ¿Qué más? Vean la documentación. Ahí en la documentación están todos los ejemplos. Lo otro, perdón, ¿hay alguna otra pregunta sobre esta unidad, tema? No, sobre esta no. Ok. Le subí también esto que tiene que ver con el cuadro sinóptico de marketing internacional. La parte 2 de la unidad 1 es un tanto monótona y quizás no tan amigable a la vista al momento de interpretarla y posteriormente estudiarla, ¿no? Así que les armé un cuadro sinóptico, se lo subí para que lo vean con toda la teoría y desde la segunda hoja ya comienza con todo lo que tiene que ver con la investigación de mercado que hablábamos el otro día. Y está desde lo más general hacia la izquierda a lo más particular para que tengan ustedes quizás una herramienta distinta y lo puedan visualizar mejor y quizás estudiarlo mejor. ¿Sí? Está todo acá, así que si quisieron saltear la teoría y venirse acá, está perfecto. Bien. ¿Qué otras dudas, consultas? ¿Qué más? Les quería comentar, estuve viendo, les voy a comentar lo siguiente. La información que está en el portal, y no sé si se los comenté antes, las voy a empezar a hacer desaparecer en estos días. ¿Qué quiere decir esto? Bajen la información, lean, entiendan, porque para eso es este espacio, para evacuar todas esas dudas, y hagan el quiz, hagan las mini evaluaciones, ¿sí? La mini evaluación, se los reitero, tiene que ver con, primero, amigarse con la teoría, segundo, amigarse con el modelo, la metodología de los parciales y después del final. Y si no la hacen, también va a desaparecer. Así que me va a dar un indicador de que no estarían prestándole toda la atención y se van a quedar con menos nota de la que correspondiera, ¿sí? Así que ya la semana que viene voy a sacar el tema, la parte 1 de la unidad 1. Y así
semana a semana se van a ir eliminando todas. La evaluación también tiene que ver es parte de la asistencia, ¿sí? No solamente el hecho de que estén acá conectados, sino el hecho de que hagan los quiz, también me va a dar a mí información de que ustedes han asistido de cierta forma y es parte de lo que se va a contabilizar para el 60% de la asistencia para dejar regular la materia, ¿se entiende? Sí, los parciales y el final también van a ser en múltiple opción. Los parciales van a ser multiple choice y los finales todavía, no sé si le han dicho a ustedes el hecho de que sea presencial. Por ahora no me han dicho nada en contrario. Si es presencial, dependiendo de la cantidad de alumnos inscriptos, podría ser multiple choice. Si no, es oral. Ujú. Perdón que miro para allá, pero mi Bien. monitor más grande está acá. Yo sé que ustedes están ahí. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué otra cosita? A mí me quedó una duda, pero de la clase 2, del material de la clase 2, de importaciones y exportaciones. A ver, vamos a verlo. Cuando habla de que las exportaciones se evalúan a valor free on board o costos seguros y fletes, como que no entiendo bien qué significa Es eso. una muy, pero muy buena pregunta. Y yo les voy a decir por qué. Espérame. Clase 2. Es esto. Y vos me estás hablando de este parrafito. Exacto. Ok. Ese es el primer contacto que van a tener con lo que va a pasar en la unidad 4. ¿Sí? En la unidad 4 vamos a ver todo lo que tiene que ver con Incoterms. Lo recuerdo, si mal no recuerdo, haberlo repasado muy por encima cuando nos conocimos la semana pasada. Y tiene que ver con todo lo que son las cláusulas de venta a nivel internacional, ¿sí? Son 11, acá menciona 2, entonces es el primer contacto que tienen con ellos. Porque las exportaciones, es por regla general básicamente esto, las exportaciones en Argentina se valúan por valor FOB, que quiere decir eso, que la base imponible es el valor FOB y el valor FOB, como son siglas en inglés, significa free on board, y traducido es libre sobre bordo. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de valoración de la aduana para el cálculo de derechos y demás impuestos es el valor FOB, que quiere decir que es el valor de la mercadería puesto en el medio de transporte internacional, puesto sobre la borda del buque, puesto sobre el piso del semi, o puestos dentro del fuselaje en la bodega del avión, ¿sí? Todos los costos hasta ahí me van a dar esa base de valoración FOB para las exportaciones, ¿sí? Para las importaciones, la base de valoración, más de lo mismo, el cálculo de derechos e impuestos y todo lo relacionado con los costos tributarios en Argentina, porque es una importación, están valuados sobre base CIF. ¿Qué significa? Cost, Insurance and Freight. ¿Qué significa esto en castellano? Es costo de la mercadería más seguro de la mercadería internacional más flete internacional hasta que las mercaderías están en zona primaria, en aduana. ¿Sí? Esas son las dos de las más usuales y están mencionadas así justamente por esto, porque son las bases de valoración. ¿Se entiende más o menos? Igual lo vamos a ver con lujo de detalle, porque hay una unidad completita para esto, con práctica numérica y todo. Les va a encantar. O sea que más o menos sería que cuando yo hago mi balance es el valor de la mercadería en sí más, por ejemplo, el costo hasta el buque, digamos. Claro, al momento de que vos saques tus cálculos para ver cuánto vas a pagar de derechos de exportación, impuestos y lo que fuera, tiene que ver con todos los gastos hasta que tu mercadería está sobre el medio de transporte internacional. ¿Por qué? Porque hay costos incluso hasta último momento. El hecho de contratar o que el barco tenga una grúa y lo ponga allí,
o que tengas que contratar un, no sé, un clerk o un autoelevador y lo pongas sobre el camión, es un costo que también se considera dentro de la base de valoración de Expo. Bien, perfecto. ¿Algo más de esta unidad? Una duda, profe, que no pude escuchar recién, que ya la había repetido antes de hablar, lo que dijo. Dígame. La semana que viene se va a deshabilitar la clase 1, ¿era que comentó? Sí, la semana que viene ya se desaparece la clase 1 junto con su quiz, una mini evaluación. Así que tienen toda la semana, Semana Santa, después de rezar, van y hacen el quiz. Profe, consulta, si uno sale mal en el quiz, o sea, ¿no se lo puede volver a hacer otra vez? No, no sé, tiene un solo intento. Van a ver que muchos... a ver, las de los quiz son 3 preguntas, ¿sí? O sea que contestando 2 está aprobada. Lo que pasó es que yo me di cuenta tarde y había puesto como puntaje de aprobación el 70%. Entonces no daba la cuenta. Lo bajé al 60%, muchos ya habían rendido, así que aquellos que respondieron 2 preguntas y tienen una mal, está aprobado. Independientemente de esto, no tiene injerencia directa, ¿sí? El hecho de aprobar o no. Pero, si yo... como más práctico. Exactamente, o sea, ese es el objetivo principal. Es para que practiquen, se familiaricen y demás. Pero si yo veo que hay alguien que no aprueba ninguno, porque todos lo responden mal y o no está entendiendo la información, que me parece raro porque está bastante sencilla dentro de todo de interpretar, o no le estaría dando mucha bolilla a la materia. Entonces, esas son las banderas amarillas que a mí me va a tirar este tipo de actividad. ¿Se entiende? Ahí preguntan en el chat si el FOB se utiliza solamente cuando importamos. ¿No es cuando exportamos? No, son 2 cosas distintas. Las cláusulas de comercialización, estas Incoterms, perdón, se utilizan todo el tiempo en cualquier tipo de operación, ¿sí? Yo puedo exportar FOB, puedo exportar CIF, puedo exportar FCA y hay un montón más. Pero también puedo importar de la misma forma, ¿de acuerdo? Eso se pacta entre las partes, ¿sí? Importador, exportador, se ponen de acuerdo y dicen, ok, yo te voy a comprar FOB. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a importar mi mercadería, vos me la pones en el medio de transporte internacional en origen y yo a partir de ahí yo me hago cargo de costos, riesgos y demás. Y viceversa, yo te exporto FOB y vos te vas a hacer cargo de llevarte la mercadería en el buque o en el camión o en el avión hasta donde fuera que la vayas a llevar. A diferencia de lo que estábamos viendo recién. Lo que estábamos viendo recién es una base de valoración, ¿sí? No quiere decir que sea exclusivamente una para IMPO y la otra para EXPO. ¿Sí? La base de valoración quiere decir que la aduana va a sacar sus cálculos impositivos de gravames y demás en base FOB para la EXPO y en base CIF para la IMPO. ¿Sí? Pero yo puedo utilizar cualquiera en cualquier momento. ¿Sí? Hipotéticamente, yo utilizo... yo pacto con mi proveedor del exterior en una importación base FOB, no pasa nada. Pero a la aduana lo que va a hacer, ok, me va a sumar mi valor FOB, que es el valor que va a estar en la factura comercial, va a buscar el conocimiento de embarque, suponiendo que es una mercadería que viene vía marítima, va a sumar el flete y también va a sumar el seguro internacional. Entonces, aduana va a armar la base de valoración CIF, pero por separado. ¿Está bien? Una cosa es independiente de la otra. No sé Claro, si sería se que entiende. nosotros podríamos usar cualquiera de las dos, pero la aduana sí o sí para las exportaciones usa FOB y para las importaciones CIF. Así Tal cual, sería. sí. Esa sería la aclaración a todo esto. Bien. ¿Qué más? Profe, Persona otra más. pregunta. Sí. En esa misma hoja de importaciones, al principio, digamos, dentro del primer párrafo, que habla del balance de pagos y demás, y bueno, dice que pueden ser mercaderías y servicios y bienes financieros. Ahí en el primer párrafo.
Acá. Claro, y después donde dice, la última oración que dice, este último incluye las variaciones de activo y pasivo con los no residentes, como así también la disponibilidad de medios de pago en moneda extranjera. Esa oración no la termino de entender, eso de lo con los no residentes. Vamos a ir para atrás. Dice, previo a internarnos en el tema, daremos un breve concepto de balance de pagos. Este registra, la balanza de pagos es lo que más o menos veíamos hace un ratito. Es todo lo que exporta o importan dos países entre sí, ¿sí? Cuando uno exporta más, tiene una balanza de pagos positiva contra el otro país y cuando importa es negativa. Así se considera. Ok, entonces dice, esta registra las transacciones económicas que se realizan entre los residentes de un país y el resto del mundo, quiere decir las personas que están dentro del país y residen permanentemente, y el resto del mundo, durante un periodo de tiempo determinado, que es por lo general un año. Comprende tanto los flujos de bienes, mercaderías y servicios, eso está claro, como los financieros. Los financieros incluyen las variaciones de activos y pasivos con los no residentes, como así también la disponibilidad de medios de pago en moneda extranjera. Los servicios financieros están dados por las entidades financieras, ¿sí? Que también son privadas. Entonces, estos flujos, que también tienen variaciones de activos y pasivos, porque estamos contrayendo una deuda o estamos otorgando un préstamo, entonces tenemos activos y pasivos dentro de esa ecuación, con los no residentes. ¿Qué quiere decir? Si un banco localizado en Argentina hace un préstamo al exterior, está haciendo un préstamo a no residentes, ¿sí? O sea que también incluye a los no residentes. Y también la disponibilidad de medios de pago en moneda extranjera. O sea, todo lo que tiene que ver no solamente con la transacción en la que se originó ese préstamo, sino toda la disponibilidad de la moneda extranjera que esté posiblemente dentro de la transacción. Bien. ¿Sí? Sí. Igual esto es como, tiene, como toda la materia que es la de introducción al comercio, tiene mucha información, pero muy básica, ¿sí? O sea, uno tendría que introducirse bastante más como para entender todo este flujo dentro de que todo lo que es la parte de microeconomía, macroeconomía y demás, que lo van a tener, porque tienen materias en los próximos años referidas a esto, para que entiendan con lujo de detalle toda esta terminología en general. Pero se las voy como salpicando para que ustedes se vayan familiarizando con ella, sin necesidad de que sea hoy entendido 100% y que vayan a trastabillar en la materia, no. Importante que como que se queden con esta idea y con la info y la asimilen lo mejor que se pueda. ¿Está? Perfecto, gracias. Por nada. ¿Qué más? ¿Alguien vio ya la unidad 2? ¿Empezó? No, profe, que creo que en general vamos haciendo más o menos una clase por semana. Está bien, está dentro del calendario, así que es factible, pero si alguno va como Colapinto, como a 300 por hora y se pasa y se va a la otra unidad, bueno, se puede, no pasa nada. En definitiva, la unidad, y la vamos comentando ya que estamos, la unidad, el tema 1 de la unidad 2, que también tiene 3 temas, habla del código aduanero y su reglamentación en líneas generales. El código aduanero, a ver si tengo una acá. El código aduanero es esto. Se lo voy a poner de canto para Will, estaba robando este no. Se los pongo de canto para que lo vean. Se los pongo así.
y para que suene. Es grande, ¿eh? Tiene mucho, hay mucha info. Bueno, pero es parte, o sea, es toda la normativa básica del comercio internacional en Argentina. ¿Ese es el nomenclador? ¿Puede ser el nomenclador de los códigos de mercadería? No, este es el código que tiene que ver con la normativa aduanera, ¿sí? Es similar al código civil, en donde tiene artículos y cada artículo define una cuestión dentro de cada uno de los aspectos que toca, a diferencia del código aduanero, perdón, del código arancelario, del nomenclador, que sí lo que tiene, y lo vamos a ver acá en esta unidad, en la unidad 2, tiene que ver con todas las posiciones y partidas arancelarias que tiene una mercadería para identificarse en el momento de una operación de comercio internacional. ¿Sí? El código aduanero o el sistema arancelario es a nivel internacional, porque es un código que es interpretado por todos los países que comercian. El código aduanero es taxativamente argentino. ¿Sí? Es todo lo que pasa acá. Tienen una materia ustedes relacionada con código aduanero específicamente, y es régimen aduanero. No sé si lo tienen este año o el año que viene. Muy superficialmente las funciones y objetivos del ARCA. Muy superficialmente la Carta Magna del Banco Central, que cada vez se ha hecho como más protagonista dentro de las transacciones internacionales para la Argentina. Aquí, en la segunda parte, que este es el tema, sería la parte 2 de la unidad 2, hay una secuencia de costos básica para mercadería que se va a comercializar, suponiendo que es una exportación. Entonces, ordenadamente itemiza todos los gastos potenciales que puede tener un producto que se va a exportar, ¿sí? Desde el momento de la fabricación, pasando por gastos administrativos, comerciales, gastos financieros, impuestos, el margen que se le pretende dar a ese producto, cuánto quiero ganar por exportarlo, los gastos de exportación, y se mencionan algunos. Esto es básico, es un cuadro básico, ¿sí? Podría haber un montón que no fueran estos, pero en general es lo que se acostumbra a considerar dentro del costeo o el presupuesto que uno va a armar al momento de hacer una exportación. Y aquí volvemos a tocar la primera condición de venta que vimos, Incoterm, que es FOB, ¿sí? Los puntos del 1 al 7, y acá lo dice, me dan mi puesta FOB, que se llama, que es el valor FOB de las mercaderías, a la cual se le suma el flete más el seguro y me da mi puesta CIF, lo que habíamos recién. Y ya empiezan los gastos en destino, estamos hablando de una exportación. Gastos en destino, todos los gastos potencialmente que pudieran ocurrir para formar este costeo, los gastos de venta y distribución en destino. De hecho, si ustedes ven, haciendo un parangón con el tema 2 de la unidad 1, está relacionado con el costeo de una investigación de mercado, ¿sí? Es lo que sería el resultado de una investigación de mercado para ver la factibilidad de venta de un producto argentino en el exterior. Bueno, se traduce en un costeo. Va a formar parte de ese análisis. Incluso la distribución y la venta en destino. Y por último, el precio al que este producto llega a góndola, si fuera que se vende a nivel masivo, o al distribuidor, o donde fuera que queda en la importación, ¿sí? Bueno, no, esto es todo parte de la unidad, del tema 1 de la parte 1 de la unidad 2. Se las cuento así rapidito como para ya ir ingresándolos en este mundillo. Ahora sí, la parte 2 del tema
de la unidad 2. Acá empezamos con lo que hablábamos recién que me preguntaba Raúl respecto del nomenclador. Bueno, aquí comienza la parte de clasificación arancelaria, ¿sí? ¿Qué es una nomenclatura? ¿Qué es el sistema armonizado? Ya, léanlo. Tiene mucha terminología técnica. Cualquier duda la vemos la semana que viene. Cómo está compuesto el sistema armonizado, cuál es su contenido, cómo está dividido básicamente, cómo se comienza a interpretar dentro de lo que es la estructura del nomenclador. Ejemplos básicos, más ejemplos, cómo está organizada una posición arancelaria y cómo está fraccionada de acuerdo a cómo se va clasificando. ¿Qué significan las notas? ¿Qué significan las reglas? ¿Cómo está estructurado a nivel mundial y cómo se considera según si es regional o en Argentina? Las enmiendas. Y ahí termina todo lo que es la parte de clasificación arancelaria. Después viene todo lo que es estímulos a la exportación, financieros y fiscales. También léanlo, cualquier duda la vemos la semana que viene. ¿Qué significa? Esto es importante al momento de obtener beneficios. Estos son beneficios a la exportación y obtener beneficios de este tipo me va a implicar a mí ser más competitivo y tener menos costos para lograr un precio más atractivo en la exportación. Así que quien se dedica a esto es un tema a tener en cuenta. Y por último, la clase, ¿qué dice? La clase 3 de la unidad 2 va a... Ah, no. Acá dice cualquier cosa. Bueno, esa parte es la parte de estímulos, la parte 3 de la unidad 2. ¿Sí? Se me quedó pegada junto con la parte 2, pero está dividido, ¿sí? Entonces la parte de estímulos es la parte 3 de la unidad 2. ¿Está? Profe, Sí. la semana que viene tenemos clase con usted, porque creo que es cada 15 días. Sí, la semana que viene no. Ahora que me mencionan, tengo una cuestión de viaje para el mes de mayo. Déjenme un segundito que quiero que veamos. Ahí me lo ven. Ok, nosotros estamos acá, 14 hoy día. Semana que viene no tenemos, 28 sí tenemos, ¿sí? 28 de abril. Pero yo me voy el 9 de mayo de viaje, ¿sí? Así que, si les parece, podemos recuperar la clase del 9 el 5. O sea, tendremos 28 y 5, ¿sí? Porque no voy a estar y no me voy a poder conectar. De Entonces, hecho, la semana 5 y 6 nos conectamos. La semana 5 y 6 nos conectamos. Yo les voy a mandar la comunicación para que la tengan internamente en el correo sin ninguno le pifia. 12 no tendríamos, 19 tampoco estoy, pero va a ser el parcial. Así que lo único que va a pasar ahí es que ustedes van a ingresar a las 8, como normalmente pasa, y van a tener 20 minutos para hacer el parcial. O 30 si me siento con mucho ánimo. Por 20 minutos está más que sobrado. Si ya una vez que estudiaron esto, ya van a ver que se hace rapidito. Entonces, nada, va a ser día de parcial. Prepárense para eso. No hace falta que esté yo, porque la clase ustedes van a ingresar como hacen normalmente con los quiz. Lo único que se va a habilitar a las 20 horas y se va a cerrar a las 20:30 por esta media hora que les doy para que puedan rendir, ¿sí? Y después retomamos normalmente 26. Acá, bueno, sí, 19 y 26, 19 está como seguidito, 19, 12, 19 estaba como seguidito, pero bueno, como es el parcial quedó ahí. Igual acá veo que le han puesto parcial en inglés nada más, pero el nuestro ya está en esa fecha, está perfecto.
Ah, lo han puesto para el 2 de junio. ¿O qué es esto? Para que estoy re perdido. No, porque creo, profe, que lo que Ah, está puesto ahí son las clases sincrónicas, digamos, nada más. No es que ah, sea ok. solo el parcial de inglés. Ok. Bueno, Igual entonces. los parciales, para la fecha, hay que fijarse si la materia es cuatrimestral o anual. Por eso está con dos Claro. colores distintos. En la semana 8 es el primer parcial de las materias semestrales. Y la semana 10 es el primer parcial de Ah, las anuales. sos muy inteligente. Ujú. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos acá. Semana 8 rendimos. Claro, tiene que ser el 19. 19 rendimos. Después tenemos la clase del 26. Ah, bueno, acá rinden anual. Tenemos la clase del 9 de junio. Y el 30 de junio rendimos el segundo parcial. Ok. Así va a ser. En el primer parcial, profe, entra unidad 1 y 2. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ujú. Así que entre el 28 y 5 tenemos que revisar las dos unidades que nos quedan. Profe, Bien. Sí. ¿usted habilita por semana las clases o las podemos ir haciendo? No hace falta que lo esperemos a usted. Porque yo he No, visto que están sí, como habilitadas. Yo he descargado la unidad 2, ya la tengo descargada. sí. Hacia futuro lo que ustedes vean de acuerdo a su ritmo, no hay problema. Sí, la restricción está hacia atrás. Se van a ir borrando a medida que vaya pasando el tiempo porque si no, no se ponen al día. Entonces, de esa forma se obligan ustedes también a estar al día y darle bolilla. Van a estar 20 días, o sea, es un montón de tiempo. Así que el que quiera adelantar, vaya adelantando, siempre y cuando haya entendido lo anterior para que no se vaya a complicar y se le vayan a mezclar los conceptos, nada más, pero pueden hacerlo. Bueno, dele, profe. Muchas gracias. Por nada. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Apreciaciones finales? Creo que nada más. Bueno, entonces nos charlamos el 28. Y que tengan una linda Semana Santa y nada, estudien y cualquier cosita lo repasamos cuando nos toca la próxima clase. Que estén bonito. Ok, Gracias. Adiós. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.